Bienvenidos, gracias por estar aquí. Espero que tengan un boletín. Voy a invitarles a que vayamos a la página editorial. Vamos a comenzar una serie. Que se llama Decisiones que transforman vidas. Vamos a tenerla por 5 o 6 semanas esta serie. Tiene que ver con preguntas trascendentales. Hay algunos ejemplos de preguntas trascendentales que todo ser humano debería hacerse alguna vez en su vida, y particularmente estamos aquí hoy celebrando 70 años. Mira, yo me recuerdo cuando estaba así. ¿A qué horas pasaron todos estos años? Estamos cumpliendo 45 años de casado, 44 años de casados con mi esposa. ¿A qué hora se nos ha pasado tantos años, verdad, corazón? La conocí de 19 años. Gracias doy a Dios porque estoy viendo compañeros. Levántate, Héctor. De la época de la ingeniería, ingeniero de la empresa de energía eléctrica de Bogotá en ese entonces. Para que lo sepan, él fue el que me regaló las crucetas con que está hecho el parque en la casa. Compañeros de ministerio, Guillermo, tu esposa Pilarcita, levántense un segundo. Julio, ¿dónde anda Julio? Gladys. Cuando empezamos a congregarnos en Cedritos, la comunidad cristiana carismática de Cedritos. Siéntense, por favor, y tantos caras hermosas. Bueno, pues esta serie de decisiones que transforman vidas, mi invitación es a que abramos nuestro corazón hoy a la palabra y pensemos en el legado, en los hijos, en los nietos, en los que vienen detrás de nosotros, porque realmente estas preguntas están hoy aquí para nosotros, pero lo ideal es que estas preguntas fluyan hacia las generaciones que estamos levantando, porque está bien hacernos esas preguntas. ¿Qué tipo de valores y principios serán los que regirán mi vida? ¿Es una pregunta importante o no? ¿Qué tipo de valores, qué tipo de principios son los que van a regir mi vida? Ahora, si yo me estuviera haciendo esa pregunta, pues bueno, vale, pero 70 años, entonces ideal hacérnosla a los 8, 10 años, a que nosotros guiemos a nuestros hijos para que muy tempranamente ellos empiecen a hacerse esas preguntas y empezar a pensar en respuestas. ¿A qué dedicaré mi vida? Esa es una pregunta importante. ¿A qué voy a dedicar mi vida? Tiene que ver con la vocación, con la profesión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Con quién voy a compartir mi vida? Es una pregunta importante. Había decidido no ennoviarme más, porque pues tenía noviecitas por ahí 15, 16, 17, pero me aburría pronto. Me gustaban tantas cosas: leer, oír música, tocar guitarra. Siempre me he enamorado de la guitarra, compraba música, tengo discos de mi época de guitarra, pero no es un talento que Dios me haya dado a mí. Entonces de 1 a 10 he sido 2 en guitarra, número 2. Del nivel 1 a 10 he sido nivel 2, pero siempre me encantaba y cogía mi guitarra allí. Nunca tomé ninguna clase en ninguna parte, pero cogía mi guitarra y con algunas volantes que habían trataba de entonar algo. Entonces me aburría muy rápido con el tema de las novias. Decidí no volver a ennoviarme, sino por ahí hasta que tuviera unos 25 años para casarme como hacia los 28, era mi plan. Ya pensaba en alguna de estas preguntas. Pero fui a una fiesta y conocí a esta chica.
Y entonces resolví esa pregunta muy rápidamente. ¿Con quién voy a compartir mi vida? Y dije, Dios, no conocía al Señor como lo conocemos hoy, pero le dije, Dios, muchas gracias. Con esta mujer quiero compartir mi vida. La invité a pasear a un lugar donde solía ir de niño a vacaciones, un pueblito que se llama Tibapuy en Cundinamarca. Allí la levanté en un murito, en una piedra, la tomé de mis manos y le dije, mi amor, ¿quieres compartir tu vida conmigo hasta que la muerte nos separe? Y ella me dijo, sí, y se lanzó desde la tierra. ¿Cómo voy a manejar mi libertad? Es una pregunta importante. ¿Cómo voy a manejar mi libertad? Dios nos hizo libres. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y con la capacidad aún de renunciar a Él, con la capacidad, como lo hacen lastimosamente algunas personas, de hasta agredir a Dios. Dios nos dio esa libertad. ¿Cómo voy a manejar mi libertad? ¿Qué tipo de legado quiero dejar? ¿Qué tipo de legado quiero dejar? Son preguntas trascendentales, son preguntas importantes. Otra pregunta interesante: ¿cuándo es el tiempo adecuado para pensar en la respuesta a las anteriores preguntas? ¿Cuándo es el tiempo adecuado? Porque yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ustedes. Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. Dice que en su libro estaba escrita cada uno de los detalles que íbamos a hacer tú y yo. Dios nos creó con propósito. ¿Qué persona hace algo con propósito? Sin propósito. Nada, ¿no es cierto? Toda persona que hace algo lo hace con un propósito. Y Dios nos creó con propósito, y Dios tiene propósito para ti, para mí y para las generaciones que está levantando después de nosotros. Pero pregunta, ¿alguien nos enseña a acudir a Dios para preguntar a Dios cuál es tu propósito con mi vida? Vivimos en una nación donde se supone que amamos a Dios, que le tememos a Dios, pero lamentablemente en realidad no conocemos a Dios, los políticos. Y cuando le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuál es el propósito para el cual te me creas? Entonces, mis amados, vamos a ir, no sería en un orden normal, no sería la primera que abordaría, pero quise hacerlo hoy por la circunstancia especial de esta reunión. El legado de ministros aprobados por Dios. Voy a invitarles a que vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a estar trabajando sobre ese capítulo 1 y 2. Vamos a hacer un estudio muy por encima porque son 2 capítulos que vamos a abordar y entiendo que no tenemos sino hasta las 3 para la prédica, ¿verdad? Entonces, ubíquense en 1 de Tesalonicenses capítulo 1. En Hechos 17 ustedes pueden encontrar la historia que es el contexto de este pasaje de 1 de Tesalonicenses. En Hechos 17 nos narra cómo Pablo, Silas, Timoteo estuvieron en Filipos, cómo allí, recuerdan lo del carcelero de Filipos, los pusieron presos, los persiguieron, entonces tuvieron que salir de ahí. Dios hace un milagro extraordinario en Filipos, salen de Filipos, van para Berea, pero los que habían levantado la persecución en Filipos dicen, no, están en Berea. Estos que trastornan el mundo entero están en Berea, pues se van en pandilla a Berea y allá forman otra. Les tocó a los mismos hermanos sacarlos ocultos, a Pablo, a Silas, a Timoteo, llevarlos, luego se van para otro lugar y allá también los persiguen. Bueno, finalmente llegan a Tesalónica. Entonces, perseguidos, salieron de allí, fueron a Tesalónica. Y luego el apóstol Pablo entonces deja ya Tesalónica, y este escrito a los tesalonicenses lo está escribiendo desde la ciudad de Corinto, 1 año y medio, 2 años después de que había fundado la iglesia de Tesalónica. Desde Corinto les escribe.
Quiero recordar 1 Corintios 13, habla sobre el amor. Conocemos este pasaje, la mayoría de los que estudiamos la Escritura conocemos bien ese pasaje, pero es que quiero tomar un versículo que me sirve de fundamento para trabajar Tesalonicenses. Ahí se los tengo transcritos. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos da una enseñanza magistral sobre lo que es el amor de Dios, el amor ágape, y culmina esa enseñanza con el versículo 13 diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así culmina 1 Corintios 13, la enseñanza sobre el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué tomo ese versículo? Porque precisamente desde Corinto es que el apóstol Pablo entonces escribe a los tesalonicenses, ya como se los dije, unos 2 años, y mira lo que dice en el capítulo 1 de Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y el Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Notan cómo vuelve y toma esas 3, versículo 13 de 1 Corintios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Termina con esos 3. ¿Y cómo está diciendo aquí? Versículo 3 de 1 de Tesalonicenses: acordándonos sin cesar delante de ustedes, delante de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, noten, de la obra de fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son las 3 mismas expresiones. De la obra de nuestra fe. ¿Qué estaba haciendo esa iglesia? Miremos lo que estaba haciendo. Porque conocemos, versículo 4, amados, su elección. Porque el evangelio, nuestro evangelio, el que le predicó Pablo, Silas y Timoteo, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder. Voy a saltarme al versículo 16. Y ustedes, ¿qué ha hecho la iglesia de Tesalónica en solo 2 años? Vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, porque los judíos se levantaban, no querían que se estableciese el cristianismo. Se levantaban en persecución, pero ¿qué hizo la iglesia? Ese pequeño remanente que levantaron en ese año y medio apenas, ¿qué hicieron ellos? Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero ¿cómo? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que ustedes, iglesia de Tesalónica, han sido ejemplo a todos los de Macedonia, a todos los de Acaya que han creído. Una iglesia que no importó la persecución, se levantó a hacer la obra. Y mira el versículo 8: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, no solo en Acaya, sino que también en todo lugar la fe de ustedes en Dios se ha extendido de tal manera que nosotros ni tenemos necesidad de hablar nada. Llegaba a compartir el apóstol Pablo y dice: no, aquí vinieron los tesalonicenses y ya nos hablaron del Señor. ¿Cómo les parecería eso que nosotros saliéramos por las aldeas por aquí, por esta vereda, y la gente dijeron: no, ya vinieron a compartirnos? Maravilloso. ¿Hacemos eso como iglesia? Estamos invadiendo el lugar y la comunidad donde Dios nos plantó. Mira la iglesia de Tesalónica, increíble. Y mira el versículo 9: porque ellos mismos cuentan, esos que ya cuando llega Pablo a compartir, dicen: no, ya lo recibimos. Ellos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron como de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir a un Dios vivo y verdadero. ¿Nos hace falta esto en Colombia? Una nación que se dice creer en Dios, pero que de Dios realmente está absolutamente alejada.
una nación de ídolos. Y ustedes, dice, ¿y cómo se convirtieron? Esos tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para estar muy prosperados, muy tranquilos, muy disfrutando, para servirle, para extender el Evangelio, para extender el Evangelio. Y noten la constancia de la esperanza, y para esperar de los cielos a su Hijo. Constante los tesalonicenses, sabía que el Señor venía por segunda vez y ellos estaban constantes. Hasta que Cristo venga, vamos a servirle. Y eso era lo que hacía la iglesia en Tesalónica. Entonces, mis amados, ¿qué produjo esto? ¿Qué produjo esto? Mira el versículo, capítulo 2, versículo 1. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Nuestra visita a ustedes, dice el apóstol Pablo, a esos tesalonicenses, nuestra visita no resultó vana. ¿Qué pensamos que sucedió para que una visita no resulte vana? ¿Qué tiene que hacer usted como industrial para que una visita a un municipio donde quiere vender sus productos no resulte vana? Tiene una planeación, tiene una metodología, tiene una presentación, está absolutamente preparado. Y esa preparación, Pablo, Silas y Timoteo venían de ser perseguidos, ellos iban con su ropita apenas puesta. Entonces, ¿dónde estaba la preparación? ¿Dónde estaban las PowerPoint de Pablo, Silas y Timoteo? ¿Dónde estaban? ¿Cuántas Biblias cargaban ellos? ¿Dónde estaba la preparación? Mira, ahí se les escribí para que no lo olvidemos. ¿Por qué la visita de Pablo, Silas y Timoteo, los tesalonicenses, no resultó vana, sino fue muy fructífera? ¿Por qué? Dios afirma reiterativamente en su palabra que cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. ¿Y qué fue lo que sembraron Pablo, Silas y Timoteo en Tesalónica? Lo que ellos tenían en su corazón. Dice, ahí está un versículo, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres está en tu corazón. Todo lo que tú eres está en tu corazón. Mateo 7:16. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conocerás. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Y no puede un árbol bueno dar frutos malos. Entonces, por sus frutos, lo que hay allí en el corazón, eso es lo que vamos a cosechar. Lo que tengas en tu corazón, eso eres tú. Con base de eso es que vas a cosechar. Y vas a dar respuesta poderosa a estas preguntas que vamos a estar abordando en esta serie. En Lucas 6:45 dijo el Señor, el hombre bueno de su corazón saca tesoros buenos. Pero, ¿qué saca del corazón el hombre pervertido? ¿Y qué cosecha tiene? ¿Cómo estamos aquí en el país? ¿Qué estamos viendo a lo largo y ancho de nuestra nación, mis amados? ¿Qué hay en el corazón de tantos de nuestros políticos? ¿Qué hay en el corazón de toda esta gente que no se cansa de acumular dinero, que lo tiene que enterrar porque no tienen cómo manejarlo? ¿Qué hay? ¿Y qué frutos son los que cosechan? ¿Será que se necesita hoy en día aquí en nuestro país hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, llenos de frutos de justicia, llenos de buenos propósitos con el fin de servirle a este país? Amén. Mis amados, tú y yo estamos formando generaciones. Pregunta, ¿las generaciones que estamos formando están centradas en ellos mismos? ¿Y aquí cómo voy yo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
Dios nos creó a su imagen y semejanza, y el propósito de Él es que todo lo que somos y tenemos esté para el servicio. Padre, ¿cómo sirve? ¿Se imaginan hombres en los primeros campos de la política diciéndole: Dios, ¿cómo sirvo a esta nación con todos estos dones, estos talentos? Industriales, empresarios, gracias a Dios que hay de todas maneras en medio de la nación. Tenemos en ese tiempo de COVID, me encantó ver industriales y empresarios que destinaron mucho de lo que tenían de su patrimonio para sostener a su gente, para no tener que despedir a su gente durante el tiempo de COVID. Gracias a Dios. Entonces, vamos a mirar rápidamente 10 características, 10. De qué era lo que había en el corazón de Pablo, que nos enseña aquí en Primera de Tesalonicenses. Algunas características de ese carácter de Pablo y de su equipo que produjo ese tremendo impacto en Tesalónica y luego en toda la región de Macedonia y de Acaya. Y noten que las características que vamos a estudiar no es algo donde Pablo opina de él. No. Miren notemos versículo 5 del capítulo 1. Porque nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como sabéis. Como sabéis. Capítulo 2, versículo 1. Porque ustedes mismos saben, o como sabéis, dice aquí. Versículo 5. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis. En el 10, ustedes son testigos. En el 11, así como ustedes saben. ¿Qué están notando aquí? Evidencias. No es que Pablo va a darnos estas 10 características porque él se mira al espejo y dice, como encontré un día, les conté, ¿no? Un día entré a un centro comercial ahí al baño de hombres y de pronto encuentro un muchacho que estaba haciendo: Dios te fajaste. Pablo no se estaba mirando aquí en el espejo diciendo: Dios te fajaste. Pablo está declarando 10 características que vamos a ver, que son evidencia, porque todo el mundo lo sabía. Y tan evidencia es que 2 veces también dice: Dios es testigo. Capítulo 2, versículo 5. Pues habiendo antes padecido, 2.5, perdón. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Quién dice? Dios es testigo. Para que el apóstol Pablo ponga como testigo a Dios, sabiendo el compromiso del apóstol Pablo, que estaba dispuesto a entregar su vida como la entregó. Dios es testigo. En el versículo 10, ustedes son testigos y Dios también es testigo. Entonces estas características son evidencias claras, reconocidas por todo el mundo, y Pablo dice: y aún Dios lo sabe. Aún Dios sabe que esto es real. Primera de Tesalonicenses, entonces, en el versículo 5, un carácter respaldado por Dios. Vamos a mirar 10 características del carácter del apóstol Pablo, porque eso era lo que tenía en el corazón y eso fue lo que dio fruto. Versículo 5, nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. No eran palabras. Hay gente que es muy locuaz. Conocemos aquí gente muy locuaz en el país, ¿no? Multitudes. Y ¡wow! ¿Cómo habla ese hombre? Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Es un carácter respaldado por Dios, con unción del Espíritu Santo, con resultados de ese mensaje, con resultados. No se va en palabras solamente. Es un carácter fructífero y valiente. Es un carácter, porque ustedes, capítulo 2, versículo 1, pueden ir siguiendo su material, capítulo 2, versículo 1, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo padecido y siendo ultrajados, no nos escondimos, ¿no? Como ustedes saben, tuvimos de nuevo valor. Tuvimos de nuevo valor de nuestro Dios para anunciarles el Evangelio. Una persona valiente. Valiente.
cuando se va a establecer obra para Dios, aquí ya hemos tenido el caso, nos tuvieron cerrada la obra, con todos nuestros documentos pero nos cerraron la obra, una otra vez nos viven tomando fotos, haciendo videos, nos han mandado la CAR, nos han mandado la policía. El enemigo no se queda quieto. Siempre que se va a hacer una obra poderosa para Dios, el enemigo va a ver cómo. A Cristo intentó matarlo desde la cruz. Si empezó con él, imagínense. El numeral 3, otra característica, es un carácter puro, es un carácter limpio. Y cuando pensemos en esto, recordemos, está describiendo el apóstol Pablo lo que era el carácter de Pablo, Silas y Timoteo. Pero resulta que a nosotros nos llamó Dios a ser ¿qué? Ministros. Entonces esto es para ti y para mí, esto no es para el pastor. Esto es para ti y para mí. Este carácter debemos tenerlo tú y yo, porque si tú has recibido a Cristo y si tú crees en Jesús, tú eres un siervo, un ministro del Señor. Ministro significa siervo. Y entonces estas características deben estar también en ti. Un carácter respaldado por Dios, un carácter fructífero y valiente, un carácter puro, un carácter limpio, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque nuestra exhortación a ustedes, tesalonicenses, no procedió de error. No es que nosotros quisimos exhortarlos para obtener algo de ustedes. No fue fraude, esa palabra en el original griego significa fraude. Dice que no fue de impureza, no fue con motivos extraños. Dolos significa carnada, y en el versículo 3, ni fue por engaño. Esa palabra engaño es la palabra dolos, algo doloso, es fraude, es engaño. ¿Será que aquí hay muchas personas prominentes en nuestra nación que hablan y hablan, pero todo es con fraude y con engaño? ¿Será que hay aún llamadas iglesias que es con fraude y con engaño para otros propósitos? Mis amados, tú y yo estamos como ministros del Evangelio y nuestra enseñanza, nuestra predicación no debe ser ni con fraude, ni con engaño, ni con concupiscencia, ni con inmundicia, ni con trucos, ni carnadas. Es la palabra de Dios viva y eficaz, pura y limpia. Transparente. Otra característica del apóstol es un carácter que tiene un adecuado orden de prioridades, no para agradar a los hombres sino a Dios, dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que Él nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a las personas, sino a Dios, que es quien prueba nuestros corazones. Nuestra vida debe estar dedicada para agradar a Dios. El mensaje no es para traer, ay, qué chévere que se habla ya. No, es para agradar a Dios, y Dios no da invitaciones, Dios no da sugerencias, Dios nos da la palabra. ¿Para qué? Para que la obedezcamos. Entonces nuestra palabra debe ser viva, debe ser eficaz, debe ser directa, debe ser clara. Nuestra enseñanza a nuestros hijitos. Dios nos ha llamado a que recuperemos la imagen y semejanza de Él, porque fuimos hechos a imagen y semejanza. El pecado desdibujó totalmente y vemos a dónde hemos llegado como seres humanos. Pero el propósito de Dios es que día tras día, por el poder del Espíritu Santo, tú y yo seamos levantados, hechos a la imagen de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a diario. Mire otra característica, el numeral 5. Es un carácter que nunca manipula las relaciones para ganarse el favor de nadie. No lisonjea. Eso es la palabra cocainea. No es adorador, no es hipócrita, no es menoso. Ay, ¿cómo estás de simpático, muchacho? No sé qué. Usted ganó buena plata, hay que ganarlo para la iglesia, para que el diezme abundante. No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Versículo 5. Porque nunca, y nunca es, nunca usamos de palabras lisonjeras como ustedes lo saben. Nunca encubrimos avaricia.
Detrás de una relación de un ministro de Dios nunca está el afán del dinero. De hecho, ni detrás de una relación ni detrás de nada. El Señor lo dijo claramente, y claro, necesitamos dinero. ¿Será que se necesita dinero para hacer las 2 etapas que nos quedan? Mucho. Y el dinero es una bendición. Pero el amor al dinero es el gran enemigo de Dios. Y el Señor dijo, no puedes servir a 2 señores. O me amas a mí o amas al dinero. Pero no puedes servir a ambos. Porque si abrazas a uno estarás alejándote del otro. Entonces, gracias a Dios por la abundancia de dinero que nos dé, pero para servir. ¿Cómo sirvo, Señor, con todo esto que me estás dando? ¿Cómo puedo servir? Entonces, ese es el numeral 5, un carácter que nunca manipula las relaciones para ganarse el favor de los demás, no lisonjea, no es hipócrita, no es meloso. El carácter del hombre numeral 6 es un carácter libre del amor al dinero. Primera de Tesalonicenses, hay 2:5, ¿no? No encubrimos avaricia. Esta palabra avaricia significa no extorsionamos nunca. No trabajamos con avidez ni codicia. Numeral 7 es un carácter que no anda buscando figurar, que no anda buscando fama o reconocimiento. Primera de Tesalonicenses 2:6. No buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de nadie. Aunque podríamos ser descargados como apóstoles de Cristo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, haré de ti una nación grande. Voy a engrandecer tu nombre. ¿Alguien conoce en el mundo el nombre de Abraham? En todo el mundo se conoce. Y fue que Abraham se puso en el propósito de ver cuántos likes le lograba sacar a la cosa. No, Dios. Dios nos da el nombre que Él nos quiera dar, Dios nos pone donde Él nos quiera poner. Engrandeceré tu nombre donde Dios nos quiera y donde Dios lo haga y como Él lo haga. Entonces es un carácter que no anda buscando figuración, que no anda buscando fama o reconocimiento. Octavo, es un carácter como el de Jesús. Mira el versículos 7 y 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a hacernos muy queridos. No solo el Evangelio, sino nuestra propia vida. ¿Qué hizo Dios? De tal manera amó Dios a ti y a mí, que entregó a su propio Hijo por amor. Y eso mismo estaba haciendo el apóstol Pablo. Y eso mismo estamos llamados nosotros a hacer. A entregarnos, no solo el Evangelio, sino aún nosotros mismos, por amor. Mira el versículo 8, el 9. Porque ustedes se acuerdan, hay evidencias de nuestro trabajo y de nuestra fatiga, y cómo trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Es un carácter esforzado, es un carácter diligente, es un carácter excelente, que trabaja, que no es holgazán, que no es perezoso. Ese era el apóstol Pablo. Es un carácter como el de Jesús, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Y luego dice en el versículo 10, ustedes saben y son testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Pero me estoy saltando, perdón, el 7. Antes fuimos tiernos. ¿Fuimos cómo? Tiernos entre ustedes. ¿Cómo? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero sáltense por favor al versículo 11. También cómo les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios que nos llamó a su reino de gloria. Por lo cual, el 11. Así como también ustedes saben de qué modo como el Padre a sus hijos, ¿qué hacíamos? Los exhortábamos y los consolábamos a cada uno de nosotros. ¿Qué quiero comparar aquí? Está diciendo que como la nodriza cuida con ternura a sus hijos. Piensen en la imagen de Jesús. Jesús es cordero. Cordero de Dios. Un cordero que tan fuerte es. Entonces, como con ternura. Son dos facetas. Pero, dice también, luego, como
que uno de los nombres de Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús era un cordero. Cuando iban a matar a esa mujer que la sorprendieron en adulterio, ¿qué hizo Jesús? Después de que se fueron sus acusadores, se agachó, la tomó de las manos, la levantó, la miró a los ojos, la juzgó. ¿Qué le dijo? Vete, no sigas por esos caminos. Como un cordero, con ternura, como una nodriza a sus hijos. Pero ¿qué hacía Jesús con los fariseos cuando estaban volviendo un negocio el templo de Dios? Como león, cogió un rejo. Imagínense cómo entró Jesús para... Eso es como si yo me fuera a San Victorino a sacarlos de ahí. ¿Qué piensan que me pasa? ¿En qué actitud iba Jesús para que la gente se espantó y vieron esto? Iba como león. Y eso somos nosotros. Los ministros de Dios debemos ser personas que somos como una nodriza con ternura para consolar, para traer ayuda, pero a la vez como leones contra la injusticia, contra la maldad, contra el pecado, contra lo que no debe ser. Somos como leones. Y esto es lo que el apóstol Pablo, como un papá con su hijo. Muchos hijos hoy en día son los que manipulan al papá, ¿no? Pilas, papá. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo debe ser el padre y cómo exhortar a su hijo. Tenemos la obligación de formarlo. Y el pecado está en el corazón del joven, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que ir como nodriza, pero como padre. En ese equilibrio perfecto, en esa sabiduría de Dios. Noveno, es un carácter que trabaja con diligencia y excelencia, como ya se los leí, versículo 9, ustedes se acuerdan de nuestro trabajo y fatiga. Y décimo, es un carácter conformado a la imagen de Jesús para conducirse. Mira el versículo 10. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, cuán justa y cuán irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Que nadie, absolutamente nadie, tenga que sacarnos a la cara nada indebido que hayamos hecho. Nada indebido. En el trato con las damas, en el trato con los niños, en el trato en la iglesia, en el trato en nuestros trabajos, en el trato con los trabajadores que llegan a servirnos en cualquier lugar. Irreprensibles. Carácter respaldado por Dios, 10 características. Un carácter fructífero y valiente, un carácter puro, un carácter limpio, un carácter con un adecuado orden de prioridades, un carácter que no manipula, un carácter libre de amor al dinero, un carácter que no anda buscando reconocimiento ni figuración, un carácter que es cordero pero es león, un carácter que trabaja con diligencia, con excelencia, un carácter conformado a la imagen de Jesús, para conducirse en sabiduría, en santidad y ser irreprensible. El anhelo de un padre es ver hijos maduros, hijos que son una bendición, hijos que son bendecidos en levantar un hogar, hijos que son bendecidos y bendicen la comunidad donde viven. ¿Ese es el anhelo o no del papá? Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de un verdadero ministro, porque Dios nos mandó a dos cosas. En Mateo, la gran comisión, capítulo 28, 19. Vayan, ¿y qué hagan? Prediquen el evangelio a toda persona, a todos. Y luego que han llegado esas personas a Cristo, ¿qué debemos hacer? Discipularlos. En medio de ese proceso los bautizamos para que hagan un acto público de entrega a Jesús. Eso es lo que anhelamos. Palabra Viva no es una iglesia de multitudes, pero le damos gracias a Dios de que hay discípulos de Palabra Viva en todo el mundo. En todo el mundo.
desde el oriente al occidente, en muchas naciones. Hombres y mujeres que han pasado 6 meses, 8 meses, un año. Hay hombres y mujeres que han pasado por la iglesia, que están sirviendo en otras iglesias aquí en la ciudad, en el país, en otros lugares, se han trasladado, etc. Pero gracias damos a Dios, porque son palabra viva. El apóstol Pablo dijo que nosotros, cada cristiano, debe ser como una carta abierta leída por todas las personas. Que si no hubieran Biblias, si no se supiera por una Biblia qué es un cristiano, no, mirándote a ti ya se sabe que es un cristiano. Mirando a los dos ya se sabe que es un matrimonio de Cristo. Mirando cómo van levantando a Emmanuel, ya se sabe cómo es un papá de Cristo y cómo una mamá de Cristo. De eso se trata. Que seamos palabra viva. Palabra viva es Jesús, dice, y la palabra se hizo carne. Cristo era la palabra andante. Y tú y yo estamos llamados exactamente a lo mismo. Mira cómo termina el capítulo 2 del apóstol Pablo. Porque, versículo 19, porque es nuestra esperanza o gozo o corona de... ¿Cuál es la esperanza o gozo o corona de que yo pueda gloriarme? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo el Señor? Ustedes son nuestra gloria y nuestra gozo. ¿Por qué? Porque son el fruto del trabajo. Mis amados, son 24 años de palabra. 35 años de conocer al Señor. Y nuestra esperanza con mi esposa son, por supuesto, Dios. Es el fundamento. Pero Dios usa personas. Y ustedes son nuestra esperanza. Discípulos, ministros, con esas características. Esa es nuestra esperanza, nuestro deseo. Reflexión: cada hombre y cada mujer que han aceptado a Cristo como Salvador y Señor están llamados al ministerio, a servir, a descubrir sus dones, sus talentos con que Dios los ha dotado para servir en la extensión del reino de los cielos, viviendo de tal manera que son una evidencia para cualquier persona, que esas son una evidencia que por un lado la Biblia es verdad, pero que Dios y su palabra son reales, que se pueden encarnar en personas. ¿Qué puedes tú extractar hoy de esta palabra? ¿Qué pensamientos, qué retos quedan en tu corazón con esta palabra que hemos compartido? Es un coro que aprendí años atrás y se hacía algo así. Una vida dedicada a ti, Señor, una vida conforme a tu corazón, una vida que te ame, una vida que te alabe, una vida que viva para servir. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir el resto de mi existir. Es la que quiero vivir mientras viva en la tierra. Es la que quiero vivir por ti. Una vida que brille en la oscuridad. Una vida que practique la verdad. Una vida excelente. Una vida diferente, una vida que sea como Jesús. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir
el resto de mi existir es la que quiero vivir mientras viva en la tierra. Es la que quiero vivir por ti. Hace muchos años que conocí este coro, iba caminando en la palabra. Le dije, Señor, una vida Señor. Y con cada circunstancia que Dios me ha permitido vivir en la vida, con esta compañerita hermosa, vamos caminando con ese propósito. La vida se pasa muy rápido, 70 años. No sé cuándo nos llame el Señor a graduarnos, pero nuestra esperanza y nuestra confianza es que queda un legado, un fruto en ustedes. Y ustedes se encargarán de promoverlo, de levantarlo, de llevarlo a donde Dios ponga en sus corazones y luego sembrarlo también mientras hacen todo eso en sus hijos. Para que nada de esto pare, nada de esto termine hasta que el Señor venga por segunda vez. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada una de estas familias aquí representantes. Gracias, Padre, por el gozo, por la alegría de poder ver hoy tantos rostros, Señor, que hace años no veía, pero que tú nos pusiste en el camino, Rey. Y gracias por la obra que has venido haciendo en sus vidas, por el fruto que cada uno de ellos está llevando hoy en día. Gracias por cada hombre, cada mujer que ha pasado por palabra viva. Gracias por donde tú nos has sembrado en las diversas naciones donde están hoy en día, en las diversas iglesias. Padre, los bendecimos y declaramos fruto que abunda y fruto que permanece en ellos y en las generaciones que vienen. Para que cuando tú vengas por segunda vez, encuentres, Señor, una iglesia pura, una iglesia lista a ir a las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén.